Les ruego, hermanos, por favor, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El Señor nos ha ayudado, hermanos, a través de este año y el año pasado, cuando comenzamos el estudio de esta carta. Y con el favor del Señor, hoy será en esta serie el último sermón. Y espero que haya sido de tanta edificación para ustedes como para mí, porque realmente su palabra es viva y eficaz. Y que cada vez entonces que tú vayas a la carta a los Corintios, por lo menos sepas su estructura general y obviamente haber hecho el trabajo de aquellos pasajes que pudieran ser un poco más difíciles, ya para aquellos que han seguido la serie puedan ser ya más comprensibles y hacerse eco de obviamente de lo que aprendemos, ayudar a otros a comprender la palabra del Señor para adorarles cada vez mejor y para obedecerle y darle gloria. Como bien saben, estamos en el capítulo 16 y hoy expondremos de los versículos 5 al 24. Recordamos la razón por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Habían llegado una familia, unos hermanos, preguntándole y dándole información sobre la situación de la iglesia en Corinto. Y a través de esa carta también que le dan de parte de la iglesia, donde le hacen varias preguntas o varias dudas que ellos tenían, Pablo obviamente quiere responder. Pero él responde a la carta desde el capítulo 7, son las respuestas a la carta que ellos le envían a él. Porque aunque no le preguntan de otros problemas, verbalmente le informan cuáles eran las otras cosas que había en la iglesia, las cuales no le preguntan en la carta, y el apóstol Pablo se aboca a responder primeramente esos problemas. Problemas, hermanos, que el primero de todos, con todas las dificultades que tenía la iglesia, fue en sentido de animar a la iglesia que tuviera unidad, que fueran de un mismo sentir, que fueran un solo cuerpo, que se amaran y se consideraran unos a otros. De todas las dificultades que habían en esta iglesia, que ya varias veces la hemos citado, Pablo creyó que la más importante de todas era su falta de unidad y que se dividía constantemente en preferencias, en ciertos liderazgos. Y Pablo el Señor a través de esta carta nos enseña a nosotros que eso no debe ser. Quiera el Señor utilizar la predicación o la exposición de Corintios para ayudarnos a entender eso. Una unidad que se ha reflejado y que nos llena de gozo cuando hermanos de nuestra iglesia han pasado por dificultades fuertes, tristes, y que vemos el mover de hermanos abocándonos para aquellos, como dice la palabra, si alguno llora, los demás se conduelan con él. Que si alguno se goza, los demás también nos gozamos con él. Y gracias al Señor por esas oportunidades de servicio que se han visto en la iglesia, como decía Pablo a los tesalonicenses también, abunden más y más en todo eso. Pero más allá de esa unidad en compañerismo, lo cual es un reflejo del amor cristiano, también Pablo exhortaba a que esa unidad fuera en lo doctrinal. Y que cada uno de nosotros es importante que sea responsable con sus deberes cristianos para mantener la unidad de la iglesia en lo doctrinal. No en las doctrinas de una denominación en particular, sino las doctrinas que la palabra de Dios enseña, las cuales nosotros debemos tener firmes para nuestra edificación y nuestra santificación. Y de allí el apóstol Pablo empieza a dar instrucciones sobre el matrimonio y nos enseña sobre la importancia del matrimonio, sobre la soltería, sobre el celibato. Y en aquel momento vimos las malas imágenes o la incorrecta, el concepto incorrecto que hay sobre eso. Dios puede llamar a algunas personas a estar en celibato. También vimos acerca de la dificultad de los vírgenes, los sacrificados, los ídolos, el problema de la conciencia, la resurrección. Y en este último capítulo, Pablo nos ha enseñado algunos principios, que el primero lo vimos la semana pasada, que es esa mayordomía
en cuanto al dinero, los recursos que Dios nos da. ¿Cómo es la verdadera y fiel administración de los recursos? ¿Cómo debemos usarlos y cómo debemos canalizarlos? Eso lo vimos en el versículo del 1 al 4. Vamos a ver desde el versículo 5 hasta el 24 los otros dos principios que el apóstol Pablo nos enseña. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Como leímos desde el versículo 5, pero este capítulo comienza en el versículo 1, Pablo entonces nos enseña, o podemos ver en este capítulo, en estas palabras finales, en estas despedidas de este cierre de la carta del apóstol Pablo, tres principios. En primer lugar vimos la mayordomía del dinero. En segundo lugar, hermanos, vemos la mayordomía también de las oportunidades y del tiempo, una cosa que los cristianos deben tener, y también la mayordomía y la consideración con las personas que trabajan con nosotros, aquellos que son consiervos, aquellos que estamos en el mismo equipo para servir y adorar al Señor. Lo primero, mayordomía del tiempo y de las oportunidades. Observamos en las primeras palabras de Pablo, o las palabras del 5 al 8, una firme determinación a la hora de hacer la tarea que es para el Señor. Una firme determinación. Son expresiones que precisamente resumen, hermanos, los planes de Pablo aproximadamente de un año. Mientras él les dice: no voy a ir todavía hacia ustedes, estoy en Éfeso, se me ha abierto una oportunidad para predicar el Evangelio y hay grandes adversarios. Debo pasar por Macedonia, y después que pase por Macedonia, había que ir para Judea también, a Jerusalén, a llevar el donativo que le habían dado, y después de eso él regresaría y visitaría a la iglesia de Corinto. ¿Por qué entonces vemos una planificación de un año de distancia que él hace para hacer la obra de Dios? ¿Por qué primeramente no va inmediatamente a Corinto teniendo tantos problemas? Pablo dice en el versículo 8, se me ha abierto una puerta grande en la ciudad de Éfeso y no la voy a desperdiciar. Es interesante, hermanos, que él ve una puerta grande, como decir, se me ha abierto una oportunidad que no debo desperdiciar en la predicación del Evangelio, pero al mismo tiempo que hay también muchos adversarios. A veces pienso que si fuera uno de nosotros,
dije, no, aquí hay muchos adversarios, vámonos para otro lugar donde las cosas sean más fáciles. Pero para el apóstol Pablo, el hecho de hacer la obra del Señor y que precisamente esa bendición del Señor está acompañado también de muchas adversidades. Las adversidades no detuvieron al apóstol Pablo en su misión de cumplir lo que Dios quiere que él hacía. Él dice también que a pesar de la puerta grande y la oportunidad que se le abre en Éfeso, él debe ir a Macedonia. ¿Por qué tiene que ir a Macedonia? Pablo tiene un sentido de gratitud y responsabilidad por estas iglesias que precisamente eran las que lo apoyaban económicamente en su ministerio en Asia. Vimos la semana pasada cómo Filipos, la primera iglesia que fundó en Macedonia, que por cierto es la entrada del evangelio a Europa, era quien básicamente lo sustentaba. Tesalónica y también Berea. Y las iglesias de Macedonia, viendo y reconociendo la labor de Pablo, era quienes lo sustentaban, y Pablo tenía ese sentido de gratitud y responsabilidad por rendir cuentas a estas iglesias que básicamente lo sustentaban. Corinto, observen esto, Corinto está en problemas, pero hay una oportunidad en Éfeso y de paso debo ir a Macedonia. Y no puedo ir inmediatamente a ustedes porque hay una necesidad muy grande que eran los pobres en Jerusalén, los cuales él iba a llevar el donativo. Debía ir a Corinto, pero entonces él dice, después que haya ido para Macedonia, es que voy a ir por ustedes. ¿Por qué? Porque no quiero verlos de paso. Pablo obviamente reconocía la dificultad de esta iglesia y él sabía, para estar con ustedes no es algo de un ratico. Necesito esfuerzo y necesito tiempo, mayor determinación, planificación. También dice que tenía que ir a Jerusalén por los pobres que ya hemos hablado. De toda esta consideración del apóstol Pablo se desprenden varias cosas. Uno, deliberada y detallada planificación para hacer la obra del Señor. Firmeza y orden de prioridades a la hora de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Firmeza y orden de prioridades. Alguno puede decir, bueno, hermanos, estas son características excepcionales de una persona como el apóstol Pablo, lo cual era excepcional también. Bueno, hermano, eso es para aquellos que se dedican al servicio oficial de la iglesia, que sería bueno que tuvieran ese tipo de orden y de planificación. La Biblia no dice eso. Observe, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 58, lo que Pablo le dice, no a los pastores de la iglesia, se lo dice a la iglesia completamente. Dice en el versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad ¿qué? Firmes y ¿qué? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es la recomendación y la orden, el consejo del apóstol a la iglesia. Lo que nos dice, hermanos, que no eran esta planificación, determinación, firmeza, organización, esfuerzo, constancia del apóstol, no son característicos de alguien excepcional dentro de la iglesia, sino, escúcheme bien, son aspectos del carácter de Cristo que deben ser cultivados, desarrollados, madurados en todo creyente. Firmeza, orden de prioridades, planificación, organización, seriedad, constancia, esfuerzo, son aspectos del carácter de Cristo que deben ser cultivados, desarrollados, madurados en todo creyente,
porque él ha sido capacitado por el Espíritu Santo. Le aclaro que esto lo que estoy diciendo no es un mensaje de superación personal, no es un mensaje de exitismo, ni estoy tampoco promoviendo valores netamente humanos. Es un llamado a la acción, únicamente para aquellos que están capacitados por Dios para hacer lo que Él les ha encomendado de una manera que glorifique a Dios. Y eso es posible porque en ellos habita el Espíritu Santo. Les digo entonces que esto no es simplemente los rasgos de una persona excepcional, sino que deben ser los rasgos del carácter de todo creyente. La planificación, la determinación, el orden dentro de las prioridades. ¿Por qué? Porque estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Lo que vemos en Pablo es un ejemplo de un creyente organizado y determinado, haciendo, como leímos en Filipenses, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y ese ejemplo de orden, inclusive de prioridades, hermanos, lo sacó del mismo Señor Jesucristo. Vean, por ejemplo, sin perder 1 Corintios 16, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 32 al 39, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Eso fue en la noche. Él pasa la noche, versículo 35, levantándose muy de mañana, está hablando el Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: ¿todos qué? ¿Quiénes todos? Obviamente, imagínate si había estado sanando y ayudando enfermos, endemoniados, y había estado ayudando por toda la noche y seguramente hasta muy tarde. Eso obviamente se corrió por toda la ciudad. Ahora imagínate la cola. Eso parecía, estaban vendiendo pollo regulado. La cola estaba bien grande. Sin embargo, versículo 37, hallándole le dijeron: todos te buscan. Versículo 38, él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Un ejemplo que vemos del apóstol Pablo, que nuestro mismo Señor Jesús. Ustedes se imaginan la cara de los apóstoles, de Simón, Pedro, cuando el Señor diciéndole: Señor, bueno, ahí está la gente esperando para que hoy sigas con tu jornada de salud como ayer. Y entonces él le dijo: ¿saben qué? No, nos vamos. Oh, ¿qué le vamos a decir? Si le acabo de decir que nos esperaran, que ya tú salías. Pero no seas tan maluco, por lo menos 10. Esa gente está esperando desde anoche. Pero él tenía un orden de prioridades. Debía salir. No permitió que las personas le establecieran el itinerario, la agenda. Igual el apóstol Pablo. Planificación, ejemplo de un creyente con planificación de sus responsabilidades, consideración del tiempo, consideración de las circunstancias y previsión. Había problemas en Corinto, había necesidad en Judea, pero se le había abierto puerta grande en Éfeso. No puedo salir, la prioridad es que me quede acá. Vean lo que les dijo a los mismos efesios después que salió de la ciudad, e instruyéndoles de cómo debían vivir la vida cristiana. Les dijo en Efesios capítulo 5, versículo 15, las siguientes.
exhortaciones. Capítulo 5 de Efesios, versículos 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque, hermanos, los días son malos. Ay, pero ¿qué tema tan carnal tiene el pastor hoy? Administración del tiempo, orden de prioridades, prever por las circunstancias. Qué poco espiritual. Lo consideramos así, como hablamos el domingo pasado, porque nosotros tendemos a dividir la vida en lo secular y lo espiritual, y la Biblia no reconoce esa división. Todo nuestro ser debe estar consagrado al Señor. Y una de las cosas que son rasgos de un carácter cristiano que vemos en el ejemplo del apóstol Pablo en su despedida es que él administra bien el tiempo. ¿Por qué? Porque, hermanos, vivimos tiempos, como dice Pablo, lo acabamos de leer, peligrosos. Vivimos en tiempo del entertainment. Y perdón por mi fluido inglés. Todo debe divertirme. Todo debe hacerme pasar, depende si me hace pasar un buen rato. Si me hace sentir bien, si es emocionante. Vivimos en tiempos del inmediatismo. Todo lo quiero para allá. No quiero trabajar. No, esforzarme. No quiero ganármelo. Que hay que ser constante. Perseverar, no. Las cosas deben bajar hechas del cielo. Vivimos en tiempos del no compromiso, de lo casual. Si se me atraviesa en el camino, no me molestes, no me comprometas. Eso de servir, ¿qué beneficio me trae para mí? Vivimos en tiempos de la informalidad. Hasta como se visten la gente allá en la iglesia, revelan lo desorganizado que es su propia vida. Porque ni para eso se planifica. A la hora que llega. Nunca tiene tiempo. Todas esas cosas revelan un carácter no santificado. Vivimos en tiempo de ser guiados por el sentimiento. Es que siento de Dios hacer. Mire, esa frase es tan chocante. Es que no siento de Dios hacer. Vivimos en tiempo de el menor esfuerzo posible. ¿Qué es lo menos molestoso? Bueno, allí. Vivimos en tiempos del pragmatismo. Si funciona, dale. Si no funciona, deséchalo. Vivimos en tiempos del utilitarismo. ¿En qué me beneficia a mí eso que me estás pidiendo? Rasgos de un carácter. Sin embargo, cuando leemos estos versículos del apóstol Pablo, poniendo estas prioridades, estas expresiones nos acusan, nos exponen como irresponsables, sobre todo cuando entendemos mal la soberanía de Dios. Algunos cristianos creen que son muy espirituales porque hacen un énfasis tan grande, se inclinan tanto con la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, va a pasar lo que Él diga que va a pasar. Entonces, ¿para qué yo voy a planificar? ¿Para qué me voy a esforzar? Si Él no quiere, no quiere. Y si Él quiere, ni que yo me oponga, ni el universo se oponga, eso va a suceder. Hermanos, usando la Biblia de manera incorrecta. Porque el apóstol Pablo
planifica lo que iba a hacer durante un año. Y a pesar de la adversidad, de las necesidades, tenía un orden de prioridades. Una cosa que no se ve, con mucho dolor tengo que reconocerlo, en la mayoría de aquellos que nos llamamos cristianos. Donde la virtud de ser cristiano está por muy debajo del promedio de alguien encomiable. Algunos dicen que hace unos años o hace varias décadas, prácticamente poner en el currículum que eras cristiano era asegurarte el trabajo. Porque los empresarios o las empresas reconocían que es una persona responsable, trabajadora, con ética, íntegro. Pero que hoy en día mejor no diga que es cristiano porque no, eso es muy problemático. Piden permiso a cada ratico, quieren ir para el campamento, para el retiro, para la oración, para el ayuno. Nunca tienen tiempo para nada. Algunas personas, adoradores del activismo, se involucran en actividades de la iglesia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo van a la iglesia y obviamente están todos cansados. Ay, sirviendo al Señor, gloria a Dios. Nunca has tenido tiempo para tus hijos, para tu esposa, eres un mal trabajador, no rindes como debe ser. Eso por un lado. El otro extremo es, bueno, son todas las cosas, siempre el hijo está primero, siempre la esposa, el esposo, nunca tiene tiempo para servirle a Dios. Nunca, no, ni para congregarse da tiempo. Algunos se excusan, aparte de decir de la soberanía de Dios, se excusan en la salvación por gracia para justificar un carácter endeble, indisciplinado, inconstante, desorganizado, que hermanos, eso no glorifica a Dios. Da gloria tu carácter a Dios. O sea, las personas que te conocen dan gloria de tu carácter. Dan gloria a Dios por tu carácter que se parece al de Cristo. Podríamos preguntarle a tus compañeros de trabajo, ¿quién eres tú? Dirán ellos, un hijo de Dios. Dirían en el trabajo, se pierde algo, por lo menos sé que él no fue, porque ni una aguja se agarra, por el ejemplo de integridad que siempre le has dado. Podríamos preguntarle a tus vecinos, ¿cuál es tu testimonio? Cuando me hicieron la evaluación y al pastor David para ser ordenados al pastorado, quien nos evaluó nos dijo lo siguiente: ambos trabajamos, cada uno para una empresa, y él nos dijo, ¿estás claro que sin avisarte puedo ir a tu lugar de trabajo y preguntarle a tus compañeros o a tus jefes inmediatos cómo eres tú y que te estamos considerando a ser un pastor de una iglesia cristiana? ¿Estás claro que puedo ir a cualquiera de tus vecinos inmediatos sin avisarte y decir, soy pastor en una iglesia y estamos considerando a su vecino para ordenarlos a ser un pastor de una iglesia? Y que ellos darían el testimonio que la iglesia se da de ti. Porque obviamente a veces hay un testimonio acá y que mal que no sea el mismo en otro lugar. Permítame hacerle esa prueba. ¿Podríamos hacer nosotros en tu lugar, con tus familiares, eso? Darían gloria a Dios porque tu carácter es santificado. Pablo tenía esos rasgos de carácter. Pero en segundo lugar, a pesar de la determinación, el esfuerzo, la diligencia, la constancia, Pablo era humilde y dependiente de que todo lo que se iba a hacer también era porque el Señor lo permitiera. Y no estaba amargado ni frustrado.
Por ejemplo, en los mismos versículos que leímos acerca de su determinación y de su madurez, observen también su humildad. Es más, leamos desde el versículo 4 y miren el énfasis. Versículo 4 del capítulo 16. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Versículo 6. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si fuere propio, podrá ser, espero estar, si el Señor lo permite. Refleja una total dependencia al control providencial de Dios de todas las cosas. Cualquiera de nosotros puede decir, sí, yo también me organizo, hermano, y trato de llevar todas las cosas bien. Y siempre pasa algo que me interrumpe los planes. Y hay, si es mi esposa o mis hijos que me interrumpen. Vean cómo el apóstol tiene humildad, que es posible, a pesar de toda la determinación y planificación de vida, tiene humildad de que es posible que eso no sean los planes del Señor. Eran los planes de Él, pero no los del Señor. La determinación, hermanos, y la firmeza del apóstol Pablo no puede ser comparada a la prepotencia y arrogancia que se maneja hoy en el mal llamado liderazgo. No se trata de ser un payaso arrogante vociferando que le da órdenes a Dios para que Él haga lo que yo diga que tenga que hacerse. No se trata tampoco de un pueblo torpe e ignorante que aplaude a esa gente que dice lo que yo diga o se decreta o lo que exprese se tiene que cumplir. Debemos tener determinación, pero a la vez humildad. Dios tiene la última palabra. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. La palabra debe ser traducida como comercializaremos. Habla de hacer negocio. Vamos allá y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sí, hermanos, debemos tener determinación, constancia, firmeza, madurez, planificación. Todo eso es verdad, pero a la vez también debemos ser humildes. Humildes a que de verdad las cosas que nosotros hayamos planificado hacer, Dios en su soberanía y control providencial haya planificado que sea otra cosa. ¿Quiere que le dé un dato de esta planificación que hace el apóstol Pablo en el 5 al 8? No se dio nada de lo que él dijo. Dios cambió todo y lo puso al revés. Se lo muestro con la Biblia. En 2 Corintios también dice, capítulo 1, lo dice así. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 15. Lo hace, esta carta se le escribe un año después de haberle escrito la primera carta. Y así miren lo que le tiene que decir. Versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia. Les dijo en la carta anterior, no voy a pasar por ustedes porque voy a ir primero a Macedonia. Después iré de Pentecostés, voy a Macedonia y después paso por Jerusalén y después voy a ustedes. Porque quería pasar mucho tiempo con ellos. Pero aquí en 2 Corintios dice, bueno, no se le dio lo de Macedonia
y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado de vosotros, por vosotros, a Judea. Él había planificado un tiempo prolongado en Macedonia, en Corinto una sola vez. El Señor le cambió todos los planes. No, vas a ir primero a Macedonia, no vas a ir a Judea. Bueno, tendré que cambiar el plan a 2 visitas cortas. Ir primero a ustedes, volver a Macedonia, me regresaré a ustedes y después de ustedes iré a Judea. Todo lo contrario a la planificación de 1 Corintios 16. Ahora, el Señor se lo cambió así al apóstol Pablo. No nos lo puede cambiar a nosotros. Te vas a amargar cuando las cosas no suceden como quisiste. Y es que el apóstol Pablo andaba paseando. No vemos al apóstol, pero esto no es para tu gloria y las necesidades. ¿Por qué no me echas una manito para llegar rápido? Porque el Señor es soberano. Y eso, hermano, es para aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. El Señor decide de qué manera se deben hacer las cosas. No fue la única vez que el Señor se lo hizo, ¿saben? Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido ¿por quién? Por el diablo, que usted sabe poner adversario. No, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Les fue prohibido hacer ¿qué, hermano? Una cosa que choca contra nuestros oídos. El Espíritu Santo no permitió que predicaran allí. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué otra vez? El Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y allí entonces llega a la primera iglesia, o se funda la primera iglesia en Macedonia, que es Filipos. Y se da la carta luego a la iglesia a los filipenses. Después de Filipos fue a Tesalónica y se da la carta de Tesalónica, que son palabras de Dios inspiradas. Y después se da la visita a los de Berea, y Lucas los encomienda que eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban en la Escritura lo que Pablo decía. El Señor no le explicó eso a Pablo, pero cuando intentaban hacer unos viajes misioneros, hablándolo como que el plan más espiritual y santificado de todos, dice la Biblia que Él se los prohibió y se los impidió. Él, no el diablo. Sensibilidad, humildad, verdadera humildad y dependencia, a pesar de la determinación, constancia, firmeza, diligencia que debemos mostrar en los rasgos del carácter del Señor Jesucristo en nuestra vida, también humildad para que cuando el Señor dice no es por aquí, es por allá, es así, Señor. Gloria a ti. Alabado seas tú. Mayordomía de las oportunidades y del tiempo. Y del tiempo. En último lugar, las exhortaciones finales, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Los traductores dicen que esa exhortación a velar, bueno, ya se entiende más, estar pendientes, estar mirando, no nos descuidemos, no nos durmamos, estar firmes en la fe, bien arraigados, portaos varonilmente. Es una frase como decir,
decir, compórtense maduramente. Recuerden que ellos eran infantiles y niños. Pablo está despidiendo, no se comporten como niños, compórtense como una persona adulta, compórtense como un cristiano maduro. Es la expresión que realmente Pablo le está diciendo. Esfuércense, una vez más. Pero antes de ir a esos detalles, o mejor, vamos a lo que quisiera resaltar, hermanos, es versículo 14, cómo él habla de sus consiervos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfana es las primicias de Acaya. ¿Qué hace esta familia? Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y como se han dedicado al servicio de los santos, versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Y a quiénes? Y a todos los que ayudan en qué, hermano? A todos los que ayudan y trabajan. Vemos un principio de sujeción, pero no a lo que nosotros comúnmente denominamos, esto sí es un líder, porque tiene un carácter que se impone, tiene muy buena labia, tiene esa persona que controla todo, es manipulador. Para Pablo sí existe cierta sujeción, pero a las personas que se han dedicado en un servicio humilde al pueblo de Dios. Versículo 17, me regocijo con la venida de Estéfana, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Por qué? Porque ellos confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced a tales personas. En las palabras finales que estamos leyendo, hay exhortaciones a sujetarnos y reconocer a los hermanos que muestran un servicio humilde, no al astuto carismático. Lo importante en el ministerio de la iglesia, hermano, es la función, no la posición. Los hermanos que sirven humildemente deben ser reconocidos y apreciados. Apreciados y cuidados por sus hermanos de la iglesia. Porque sirven humildemente. No el que se impone, no el que tiene una personalidad, aquellos que dicen, este es el más vivo de todos, no es el astuto, no es el carismático. Se debe cooperar con aquellos dirigentes que se han ganado el respeto de los hermanos a través del servicio fiel y humilde. En ningún texto en todo el Nuevo Testamento se impone sumisión ciega a aquellos que ejercen de manera autoritativa o incompetente. No existe sujeción a alguien que se imponga de manera autoritativa. Porque yo soy el pastor de esta iglesia y se hace aquí lo que yo digo. Pues yo soy el fundador. Porque yo soy el dueño. Porque yo soy el que más da dinero. La Biblia dice que no se reconozca eso. Pero aquellos que trabajan de manera servicial, fiel y humilde, reconozcan. Sujétense a él. ¿Cómo es un servicio humilde? ¿Cómo reconocemos un servicio humilde? 3 pasajes nos ayudan a entender. El primero está cerquitica, apenas la siguiente página, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice, Pablo mismo hablando, dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos, ¿para qué, hermano? Vuestro gozo. Todas las cosas, diligencia y esfuerzo del apóstol Pablo, reconociendo, no es porque me creo el dueño de la fe de ustedes. Hermanos, todo lo que hago es simplemente mi colaboración para vuestro gozo. ¿Qué manera de servir, hermano? Manera de servir a un hermano
no por el beneficio que Él me da, sino que yo más bien soy un medio, un instrumento, un colaborador para tu gozo, hermano. Lo que procuro es tu bendición. Lo que procuro es no aprovecharme de ti, o una cosa que se da constantemente, sino que es vuestro gozo. Eso es un servidor humilde. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ve cómo trabaja un servidor humilde. Podemos seguir leyendo. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Cómo al final es ese servicio, exhortación, discipulado, corrección, todo lo que tú quieras hacer por un hermano? Como Pablo, siendo el apóstol, como la nodriza cuida a sus hijos, como un padre amoroso y tierno. Y que Dios sabe, decía él, invocaba a Dios de testigo. Yo no solo le hubiese predicado el Evangelio, le hubiese entregado mi propia vida, porque ustedes han llegado a hacernos muy queridos. El amor que le tenía a quienes le servían. ¿Qué diferencia al creer que nosotros somos quien para a veces humillar, hablarle feo, golpeado, amenazante al pueblo de Dios? Ni Pablo lo hacía. Algunos, lamentablemente, creemos que es así la manera como se deben tratar a las personas. Dios no dice eso. Dios dice que debemos someternos a aquellos siervos humildes. O en Filipenses capítulo 2, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Un siervo humilde, a quien debemos reconocer, es aquel que en verdad está por los intereses de Cristo su Señor y no por los propios. Con estas palabras, hermanos, el Señor Pablo nos enseña entonces la administración del dinero, la administración del tiempo, de firmeza, pero también dependencia y humildad, el reconocimiento de aquellos que trabajan con nosotros. Y un último detalle. Versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene.
Algunos traductores dicen que aquellos que no tengan un afecto tierno por la persona del Señor Jesús, que la maldición de Dios caiga sobre él. Cuidar de verdad nuestros afectos, la venida del Señor Jesucristo, y que nuestras vidas reflejen amor hacia Él, verdadera devoción, verdadera adoración a quien es nuestro Salvador y murió por nuestros pecados, a quien es digno de la mayordomía de todas estas cosas que nos permite tener, administrar para el avance y expansión de su reino y para su gloria y para nuestro beneficio. Que la carta a los Corintios sea una bendición para nuestras vidas, hermanos, y que obviamente cada vez que tú vayas a ella puedas tener la correcta interpretación, aplicación y beneficio del cual Dios la ha dejado. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Señor, tú has tenido la misericordia de que semana tras semana, con algunas pausas, fuéramos a través de esta preciosa carta, Señor. Dios, ayúdanos de que no se trata de inclusive ver los errores expuestos de estos hermanos en ese tiempo, para verlos por encima del hombro, Señor, sino que más bien eran un reflejo de lo que muchos de nosotros llegamos a ser. Oh Dios, ayúdanos de verdad a que se sellen en nuestras vidas los principios, mandatos y ordenanzas que has dejado a tu iglesia a través de todos los tiempos, a través de esta carta. Gracias, Señor, por ayudarnos. Ayúdanos también o bendice aquellas cosas que yo como expositor no puedo abordar, Señor. Pero tu pueblo espera con ansias lo que tú dices para obedecerlo. Gracias, Señor, por tu bondad. Ayúdanos, como Pablo exhortó a la iglesia, a que te amáramos, a que tuviéramos un tierno afecto por tu persona, a la expectativa de tu venida. Que tu gracia sea con nosotros, Señor, en todo lo que hacemos. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.